La historia comienza con el protagonista, Ji-Ban Kim, quien trabaja en su trabajo a tiempo parcial en la tienda de conveniencia Go. Mientras está de turno en la tienda, escanea los artículos con el escáner de códigos de barras. Escanea un artículo y se lo entrega al comprador, diciéndole el precio de ese artículo. Kim pidió 4001 por ese artículo y el comprador dejó caer las monedas sobre el mostrador. El comprador toma sus cosas y se da la vuelta para irse, mientras Kim se queda en el mostrador, lo saluda y le pide que vuelva a la tienda. Sin embargo, Kim es un estudiante universitario de 20 años y un trabajador a tiempo parcial que disfruta felizmente de una vida ordinaria. Kim, pensando en la situación actual de su vida, hace una cara aburrida, diciéndose a sí mismo que no está feliz con su vida. Luego se sienta en el suelo para recoger las monedas. Mientras recoge las monedas, se pregunta cómo puede alguien disfrutar de una vida así. Después de un tiempo, se queda dentro de la tienda mirando por la ventana de vidrio, pensando que siempre es la misma rutina y las mismas vistas. Luego suspira, pensando que es aburrido estar allí en la tienda. Hizo una cara de aburrimiento porque estaba cansado de su rutina diaria. Mientras estaba cerca de la ventana, su teléfono sonó, era una notificación de mensaje. Recogió su teléfono del mostrador para ver y había un mensaje de su madre. Su madre le preguntó qué estaba haciendo. Abrió el mensaje pensando en la nota de su madre y respondió que estaba en su turno en la tienda. Luego le preguntó a su madre si quería decirle algo. Su madre respondió que solo había notado que era su día de pago hoy y luego le pidió que trajera un poco de pollo frito. Kim se quedó allí leyendo el mensaje y sonrió, pensando que adivinó que hoy era su día de pago y que su madre estaba más al tanto de ello que él. Kim respondió que está bien, que lo había entendido. Además, dijo que compraría uno marinado y uno frito regular de camino a casa. Al enviar este mensaje, su madre respondió que lo hiciera de salsa de soja en lugar del frito regular para su hijo. En respuesta, Kim envió a su madre un emoji de boca caliente mientras charlaba con ella. De repente, escuchó un fuerte ruido afuera. Al escuchar este ruido, se asustó y se le cayó el teléfono de la mano. Después de esto, sujetando su teléfono, mira afuera preguntándose por qué ocurrió de repente este ruido. Corrió hacia la puerta para verificar qué estaba pasando afuera. Abrió la puerta de la tienda para comprobar, pensando que sonaba como algún tipo de explosión. Al estar allí en la puerta, se sorprendió al ver un enorme monstruo destruyendo la ciudad, observando la destrucción por todas partes. Corrió hacia la carretera y se asustó al ver que el monstruo había destruido casi toda la ciudad con fuego. Kim se quedó allí mirando hacia arriba hacia los monstruos y los edificios destruidos, preguntándose qué estaba pasando. Luego se pregunta sorprendido si está soñando. Mirando a su alrededor, dice que no, esto es definitivamente real. Sin embargo, Kim, nervioso, se queda allí en la carretera. Siente un ruido detrás de él, se da la vuelta y se sorprende al ver a los enormes monstruos acercándose hacia él. Se asusta y lo primero que se le ocurre es huir de ese lugar. Por lo tanto, Kim raspa sus zapatos en la carretera y corre de allí, pensando que su mente está completamente confundida y preguntándose qué está pasando, de dónde vienen los monstruos. Mientras huía, Kim tropieza y cae en la carretera, lastimándose. Tumbado allí, herido en la carretera, se levanta para mirar y luego mira detrás de él, pensando que se había tropezado con algo. No era un buen momento para hacerlo, tumbado allí en la carretera. Tan pronto como miró hacia atrás, se sorprendió al ver que sus piernas ya no estaban unidas a su cuerpo. Al ver esto, se asustó y se preguntó por qué sus piernas estaban allí. Luego tosió y la sangre brotó de su boca, cayendo de nuevo sobre la carretera, tumbado allí, herido. Giró la cabeza para mirar mientras el enorme monstruo se encontraba detrás de él, sacudiendo sus tentáculos y una brillante aura púrpura emergía de ellos. Kim mira hacia el tentáculo con su sangre en él y se pregunta si lo golpeó con esos tentáculos. Mientras la sangre fluía de la boca de Kim y su cuerpo estaba cortado, al ver esto se desmayó y cayó sobre la carretera. Después de un tiempo, sonó un timbre y recibió la ventana de notificación de que se activaba el programa de despertar de la humanidad. Luego apareció otra ventana en la que estaba escrito que estaban iniciando la prueba de despertar. Al escuchar esa voz robótica, se levantó preguntándose qué estaba pasando. Luego, su cabeza volvió a caer sobre la carretera y, tumbado allí, pensó en una prueba de despertar.
De repente, su cuerpo cortado comenzó a chocar y una luz brillante comenzó a emerger mientras él yacía inconsciente en la carretera, y el lugar donde su cuerpo yacía comenzó a convertirse en una habitación holográfica. Después de un tiempo, cayó en la habitación holográfica. Luego presionó su cabeza y su espalda, que cayeron al suelo. Se levantó preguntándose dónde estaba, pero tan pronto como sus ojos se posaron en las piernas que ahora estaban unidas a su cuerpo, comenzó a temblar, preguntándose si sus piernas estaban reinsertadas en su cuerpo y si sus heridas habían desaparecido. Kim se sentó allí en la habitación holográfica, pensando que la serie de eventos incomprensibles bloqueó completamente su mente. Después de esto, se levantó y recibió la ventana de notificación que daba la bienvenida a los jugadores a la zona de despertar. De pie allí, giró la cabeza y miró sorprendido hacia arriba, preguntándose qué era esa voz en ese momento. Además, se preguntó qué decía en la zona de despertar. Luego miró a su alrededor y se preguntó qué era esta habitación holográfica. Estaba completamente confundido y asustado porque no sabía dónde estaba en ese momento, qué le estaba pasando y qué había sucedido con su cuerpo. Sin embargo, Kim recibió la ventana de notificación que iniciaba la prueba de despertar, generando un oponente monstruoso. Mientras estaba allí, de repente apareció un enorme monstruo detrás de él. El monstruo hizo un ruido fuerte. Kim giró la cabeza para mirar y tan pronto como miró hacia atrás, recibió otra ventana de notificación que decía que había golpeado exitosamente a un monstruo de prueba y que, si realizaba un golpe exitoso, el monstruo perecería independientemente de la cantidad de daño infligido. Al escuchar esta notificación, Kim, mirando hacia arriba al monstruo que se acercaba a él con miedo, preguntó qué estaba diciendo, que quería que le golpeara a ese monstruo. El monstruo miró a Kim con ira y luego extendió su garra hacia él para atacarlo. Al ver que la garra del monstruo venía hacia él, se asustó, ya que estaba a punto de caer hacia atrás porque la garra del monstruo era enorme. Cuando el monstruo balanceó su garra, un fuerte viento sopló y Kim puso sus manos frente a su cara, temiendo que iba a morir. Sin embargo, el monstruo puso su garra sobre Kim y lo aplastó tan fuerte contra el suelo que el polvo y el humo se extendieron por allí. Por lo tanto, apareció la ventana de notificación que decía que había fallado la prueba de despertar, y luego apareció otra ventana de notificación que decía que estaban regenerando el cuerpo del jugador. El cuerpo de Kim se regeneró y se quedó allí mirando sus manos y su cuerpo con asombro. De repente, sus ojos se posaron en la sangre cercana y en las partes del cuerpo aplastadas que eran las suyas. Kim se asustó y comenzó a temblar, luego se preguntó qué le estaba pasando. Miró con miedo hacia la mano cortada que yacía en el suelo, completamente cubierta de sangre. Al ver la mano, pensó con miedo que era su mano. Al ver la sangre y las partes mutiladas del cuerpo, se sintió nauseabundo y se quedó allí, comenzando a vomitar. Mientras vomitaba, se sentó allí pensando en regenerarse, pero no pudo. Mientras tanto, el monstruo se movía hacia él para atacarlo. Al ver que el enorme monstruo se acercaba, Kim, con lágrimas en los ojos, miró hacia arriba y comenzó a temblar. Sin embargo, Kim empezó a temblar mientras la saliva comenzaba a salir de su boca. El monstruo rugió y él rápidamente se levantó y comenzó a correr, pero esta vez el monstruo cortó su cabeza con sus tentáculos, separándola de su cuerpo. La cabeza y el cuerpo de Kim cayeron al suelo mientras yacía allí, sollozando, con lágrimas fluyendo de sus ojos, y tosió con su cabeza cortada. Sin embargo, apareció la ventana de notificación que decía que había fallado la prueba de despertar y que regenerarían el cuerpo del jugador. Después de esto, el cuerpo de Kim se regeneró y se quedó allí sorprendido mirándose a sí mismo. Mientras estaba allí, apareció la ventana de misión que decía que la misión consistía en golpear con éxito a un monstruo de prueba, y que al hacerlo, el monstruo perecería independientemente de la cantidad de daño infligido. Sin embargo, se asustó al ver aparecer al monstruo y moverse hacia él para atacarlo. Al ver que el monstruo se acercaba, gritó preguntándose qué era esto, que se suponía que debía hacer y cómo podría matar a un monstruo así. A medida que el monstruo se acercaba, Kim retrocedió con miedo. De repente, apareció la ventana de notificación que decía que no podía matar al monstruo. Luego, otra ventana de notificación apareció indicando que el monstruo de prueba estaba programado para ser una criatura de nivel trascendente y que sus posibilidades de matarlo eran cero. Kim se quedó allí sorprendido, mirando hacia arriba la ventana de notificación y luego mirando hacia el monstruo. Con miedo, apretó los dientes preguntándose si ellos respondían a lo que él decía.
Luego levantó la voz y apretó los puños preguntando quién era y dónde lo habían llevado. Luego preguntó con ira por qué lo habían traído allí. En respuesta, apareció una ventana de notificación que decía que esta era el área de prueba para la prueba de despertar del jugador, y que la ubicación fue diseñada para asegurar la equidad de la prueba. Kim miró sorprendido hacia arriba la ventana de notificación preguntando sobre la equidad del despertar, porque no entendía lo que estaba pasando. Allí, en la habitación, sus cuerpos estaban esparcidos por todas partes porque había muerto y regenerado tantas veces. Se quedó allí en blanco, incapaz de entender la situación que le estaba ocurriendo. La ventana de notificación apareció frente a él diciendo que la humanidad es una especie capaz de despertar su máximo potencial. Luego, otra ventana de notificación apareció indicando que la prueba de despertar terminaría una vez que hubiera despertado sus habilidades y atacado con éxito al monstruo. Cuando esto terminara, sería devuelto al mundo real. Además, no debía preocuparse por morir en medio de la prueba, su cuerpo se regeneraría sin importar cuántas veces muriera en esta área. Al escuchar esa notificación, Kim apretó los dientes, preguntándose si pensaban que su vida era un videojuego. Luego, con una expresión triste, pensó que todo sonaba como un pretexto para una novela de fantasía, pero aún tenía que creer lo que decían porque los pedazos de su cadáver estaban esparcidos justo al lado de él. Luego apretó los dientes, pensando que se suponía que debía ser un jugador y que nunca le habían dado una opción. Mientras el monstruo rugía y se movía hacia él, Kim retrocedió con miedo. El monstruo rugió y creó una bola mágica con su voz, lanzando esa enorme bola mágica hacia Kim. Esa enorme bola mágica aplastó a Kim contra el suelo de esa habitación holográfica, pero él, con todas sus fuerzas, salió de esa explosión, pensando que estaba obligado a repetir una muerte dolorosa o aceptar toda la situación. Sin embargo, Kim salió de esa bola mágica explosiva y se quedó en el humo. Una brillante luz ondulante comenzó a emerger de su cuerpo y recibió la notificación de que el despertar había sido exitoso, que sus estadísticas y habilidades ahora se generarían. Luego, apareció la ventana de estadísticas frente a él, donde se mencionaban su HP, fuerza, agilidad y maná. Además, su nivel aumentó de 0 a 1, su fuerza aumentó a 25, su agilidad aumentó a 11 y su maná fue 22. También obtuvo rasgos únicos. Kim, después de leer su ventana de estadísticas, apretó su puño, rasguñó el suelo y corrió hacia el monstruo para atacarlo. Tan pronto como corrió hacia el monstruo, recibió la ventana de notificación que despertaba su habilidad y su mejora física. Kim, con todas sus fuerzas, hizo un puño y saltó hacia el monstruo para golpearlo, pensando que solo tenía una opción, aceptar todo lo que le lanzaban y terminar con esta miserable prueba. Sin embargo, Kim golpeó al monstruo con todas sus fuerzas y lo aplastó. El humo emergió de su cuerpo y el monstruo se agrietó. Kim golpeó al monstruo, arrojando partes de su cuerpo roto y se quedó allí. Recibió la ventana de notificación que decía que el daño se había infligido con éxito y que la prueba de despertar estaba completa. Luego, apareció otra ventana de notificación y lo felicitaron por su despertar. Al escuchar esa voz, Kim sonrió y luego se animó emocionadamente. Luego apareció otra ventana de misión delante de él, indicando que había completado la misión con éxito. También obtuvo la habilidad de mejora física. Una luz ondulante salió del cuerpo de Kim y se quedó allí pensando que regresaría al mundo mientras la luz ondulante seguía saliendo de su cuerpo. Se quedó allí en silencio pensando y luego miró a su alrededor en la habitación holográfica. Luego miró hacia arriba y levantó la voz preguntando qué estaba pasando. Dijo que la prueba estaba completa, que dejaran de jugar y que lo sacaran de allí. Sin embargo, muchas ventanas de notificación aparecieron delante de él, indicando que habían ocurrido errores y que no podía salir del área de prueba debido a un error desconocido. Kim se quedó allí sudando y en pánico, preguntando qué pasaba. Luego, apareció otra ventana de notificación que le informaba que estaban iniciando la prueba de despertar. Por lo tanto, el enorme monstruo apareció frente a él y él lo miró en silencio preguntando de qué estaba hablando, que no podía salir del área de prueba. Mientras Kim se quedaba allí en blanco, sin entender lo que sucedía a su alrededor, el monstruo atacó a Kim con su garra y lo aplastó. Regeneraron el cuerpo de Kim mientras su cadáver anterior yacía cerca de él en el suelo. Mientras su cuerpo se regeneraba, sonrió levemente, diciendo que le dieran un descanso. Grita ¿qué demonio es esto?, mientras el monstruo lo atacaba con su garra y lo aplastaba de nuevo.
Las partes del cuerpo de Kim salpicaban en el suelo y comenzaban a regenerar su cuerpo nuevamente. Después de que su cuerpo se regeneró, se sentó en el suelo pensando en un error desconocido. Era como un bug en un videojuego y estaba atrapado en esta dimensión por una eternidad, como un personaje de videojuego con errores. Pasó por el ciclo interminable de muerte y regeneración durante una semana, un mes, un año. Se sentó allí, mirando en blanco, mientras su cadáver yacía en el suelo a su alrededor. Además, con una expresión de desesperanza, pensó que se regeneraba físicamente pero no mentalmente. Pero entonces apareció una notificación en la ventana ante el que decía que su vitalidad había aumentado y estaban modificando los datos de respaldo. Kim miró sorprendido hacia su ventana de estado y saltó al ver que su vitalidad aumentaba, modificando los datos de respaldo. En respuesta, apareció la ventana de notificación que decía que había aumentado su vitalidad al recibir repetidamente golpes de su oponente. Se quedó allí ante su ventana de notificación, pensando que no le importaba cómo había sucedido. Luego se preguntó si había dicho que los datos de respaldo estaban siendo modificados. Entonces miró hacia arriba, emocionado, y preguntó si el error desconocido también se había corregido. En respuesta, apareció la ventana que decía que el error no había cambiado y que no podía salir de esta área por la eternidad. Kim oyó esa voz y sonrió con desesperanza, y luego el monstruo apareció y se movió hacia él para atacar. Sin embargo, Kim, mientras corría, pensó que había pasado tiempo nuevamente, 2 años, 3 años, 4 años. Intentó todo lo que pudo para escapar, incluso trató de resistir ser asesinado por el monstruo. Por lo tanto, su ventana de estado apareció ante él y esta vez su HP estaba por encima de 1000, su MP por encima de 500 y su fuerza por encima de 80. Además, su agilidad estaba por encima de 40 y su mana por encima de 50. Leyó esa ventana de estado pensando que esos esfuerzos habían aumentado inmensamente sus estadísticas, pero todo era inútil. En esos años, el monstruo lo mató miles de veces y cada vez que el monstruo lo mataba, regeneraba su cuerpo. Kim se quedó allí, herido, pensando que recordaba lo que había sucedido el primer día y decidió dejar de resistir. Sin embargo, cuando llegó a esa sala holográfica el primer día, apareció la ventana que decía que los monstruos de prueba estaban programados para ser criaturas trascendentales. Sus posibilidades de matarlos eran 0. Además, 10 años después de su confinamiento, le dijo al sistema que quería hacer una pregunta. Kim, con desesperanza, preguntó al sistema qué estaba sucediendo afuera en la Tierra en este momento. El sistema respondió que no había cambiado mucho en la Tierra, ya que el tiempo se mueve 300 veces más rápido en esta dimensión que en la Tierra. Además, durante 10 años, hubo alrededor de 12 días en su mundo. Al escuchar esto, Kim se quedó allí y dijo, 12 días. Luego apretó los dientes recordando el mensaje de su madre cuando le pidió que le trajera pollo frito. Luego, Kim, con una expresión triste mirando su mano, dijo que prometió comprar pollo frito para su madre. Mientras tanto, el monstruo lo atacó y lo aplastó. Después de esto, regeneraron su cuerpo nuevamente y se sentó allí en la sala holográfica pensando que 500 años después de su confinamiento, todo se volvió borroso para él, su familia, sus amigos. Incluso había comenzado a olvidar quién era. Solo una pregunta persistía en su mente, ¿por qué le había pasado esto? Sin embargo, Kim se sentó allí en el suelo, cruzando los brazos, mientras el monstruo se movía hacia él desde un lado para aplastarlo. Mientras el monstruo extendía su garra hacia Kim, él se sentó allí preguntando por qué, y repetidamente hacía su pregunta mientras la garra del monstruo se acercaba a él. Se sentó allí mirando hacia abajo y golpeó al monstruo con su mano, aplastando su garra. El monstruo rugió. Kim se sentó allí, apretando los dientes, y preguntó con ira, ¿por qué? Luego gritó y elevó su voz preguntando por qué. Mientras seguía gritando, además, elevó su voz pidiendo a la humanidad que despertara la justicia del juicio y las habilidades de los jugadores. Todo eso ya no le importaba. Solo quería saber una cosa. Luego les preguntó por qué le había sucedido este error. Luego, con una voz desesperanzada, dijo que solo quería vivir una vida feliz y recordó el tiempo en que trabajaba a tiempo parcial en la tienda y apretó los dientes furiosamente pensando en todo esto. Mientras tanto, el monstruo se movió hacia él desde detrás para atacarlo. Se quedó allí furiosamente pensando que solo había un objetivo para su ira reprimida.
Pensando en esto, saltó hacia el monstruo y lo golpeó con todas sus fuerzas. Sin embargo, 10 años después del día de despertar de la humanidad en la Tierra, apareció una grieta en el cielo con un mensaje de error que decía que una explosión de energía inconmensurable había estallado dentro del servidor. El cortafuegos del sistema había sido destruido. Después de atravesar la grieta con su puño, Kim salió de esa sala holográfica mientras el monstruo de prueba dentro ya había perecido. Kim se levantó allí en el cielo mientras una luz brillante y ondulante salía de su cuerpo. Sin embargo, el tiempo total de su juicio de despertar fue de 3,000 años, durante los cuales pudo alcanzar el nivel máximo para todas sus estadísticas. Kim, HP, MP, fuerza, agilidad y mana alcanzaron el nivel máximo. Kim, aún aturdido por la experiencia, sabía que esta era solo el comienzo de su aventura y que había mucho más por descubrir. Recuerden, amigos, no olviden suscribirse para seguir esta increíble aventura y si se suscriben ahora, recibirán una galleta virtual como agradecimiento. Además, cada like y compartir cuenta para que podamos subir más contenido como este o la siguiente parte. No se lo pierdan.